María y el nacimiento de Jesús. Sesión del 30 de junio de 1997. Arcángel Gabriel. Soy el Arcángel Gabriel, voy a cumplir una vez más mi función de mensajero. La revelación se referirá a María, la humilde sierva del Padre. Tanto se ha desvirtuado la verdad sobre mi amada María, la madre de Jesús. Ah, Miriam. Era en aquel entonces una niña a quien he amado tanto. Cuando había encarnado Jesús era un placer tremendo verla a ella teniendo en su regazo al niño, ella le transmitió a su hijo una gran sabiduría espiritual y también conocimiento material. Le enseñó a luchar contra las injusticias, le enseñó a tener paciencia a los descreídos, le transmitió el desprecio a los hipócritas. Cuando Jesús luchaba a brazo partido con sus hermanastros en el diestro arte de la espada y de la lanza, lo tomaba como un juego, fortaleciendo sus músculos. Nunca se enardecía, porque lo hacía con todo amor. Jesús amaba a todo el mundo. En la época en que discutió en el templo con esos doctores de la ley, enseñándoles la verdadera interpretación de la Torá, los necios doctores se ofendían porque no podían aceptar que un muchachito adolescente les pudiese enseñar. ¡Ay, necios, necios! ¡Qué paciencia tenía que tener mi Jesús! Él agachaba la cabeza y les decía: perdón, señores, si los he ofendido. Y por dentro su espíritu le daba un vuelco. Tontos, cretinos, nunca van a aprender. Tiempo después fue a estudiar con los esenios. Pero fue muy combatido, especialmente por un maestro de justicia que era muy egoísta y que no quería que nadie lo opacara. No aceptaba la forma de ser del amado Jesús. Ese maestro de justicia decía que los que enseñaban no tenían que ser permisivos, sino rígidos. Tampoco aceptaban las ideas innovadoras del nuevo discípulo, pues ellos creían en un inminente fin del mundo, donde solo se salvarían aquellos que conservaran una vida ascética. Cuando ese maestro desencarnó lo sucedió otro peor aún. Hasta que el pobre Jesús desistió de intentar cambiar a esa comunidad tan cerrada de ideas y abandonó el sitio. Interlocutor. ¿José sabía la verdad sobre el nacimiento de Jesús? ¿Quién era y cuál era su verdadera misión? Arcángel Gabriel. Por supuesto que lo sabía. Interlocutor. ¿Y sabía con certeza que no era hijo de él? Arcángel Gabriel. Sí, lo sabía. Interlocutor. ¿Sabía también que Jesús era hijo de María y de un patricio romano? Arcángel Gabriel. Voy a explicarles la verdad. María se desposó, siendo una jovencita de 15 años, con Herodes Antípater, heredero al trono de Herodes el Grande. Fue una boda secreta, donde solo hubo unos pocos testigos. María y Herodes se amaban con un amor tan espiritual, tan grande, que su único afán era brindarse enteros. Se amaban con un amor tan excelso, que María, como se dice hoy en pleno siglo XX, se entregó en cuerpo y alma. Interlocutor. Siendo virgen. Arcángel Gabriel. Siendo virgen. Interlocutor. Cumpliéndose, entonces, la profecía. Arcángel Gabriel. Así es, se entregó en cuerpo y alma a Herodes Antípater. Luego, este tuvo que huir de la región porque su padre, enfermo física y espiritualmente, fue convencido de que él quería apoderarse de su trono. Entonces, lo hizo perseguir para darle muerte. Aparte, los otros hermanos de Herodes Antípater se peleaban por ese reino. Antípater fue traicionado por hombres que eran, aparentemente, de toda su confianza. Descubrieron dónde se hallaba refugiado, fue atrapado, lo encerraron en un oscuro calabozo y, a los pocos días, lo mataron por orden de su cruel padre. Sus hermanos se pelearon luego por la parte de herencia que este mártir dejó. Eran como hienas, peleándose por los despojos. Interlocutor. Herodes Antípater, entonces, ¿no se suicidó, como en algún lugar he leído? Arcángel Gabriel. No, no se suicidó. Lo asesinaron. Antípater no sabía lo que era el egoísmo y el sentimiento hacia María era tan grande que jamás se suicidaría, sino que hubiera hecho lo imposible por escapar y encontrarla, para huir y vivir juntos en un lugar ignoto. Qué lejos estaba el padre de Antípater de entender que a su hijo no le interesaba el poder, sino el amor. Entiendo que Antípater llegó a intuir, antes de morir, que su amada estaba encinta. Sabía que le quedaba poco tiempo de vida, pero rezaba por María y pedía que estuviese bien. Anteponía la seguridad de su amada por sobre la suya. Tan grande era su amor. Las intrigas continuaron, hasta que 2 años más tarde, Herodes el Grande murió y el reino de Palestina quedó dividido entre sus hijos, que llegaron a pelearse entre ellos para ver quién tenía más derecho a poseer la corona de rey. Pero el rey, ¿quién era en realidad? Era el hijo legítimo de Antípater, es decir, Jesús. Esto nunca fue reconocido. De todas maneras, a mi amado Jesús no le importaba ese reino material.
La misión de él era otra y la ha cumplido con total éxito. Quiero destacar la bondad de José, que sabiendo que esa niña estaba embarazada aceptó luego a la criatura como si fuera de él. Uno de los directores del templo, Simeón, lo sabía. Y obviamente guardó silencio, de modo que no era un secreto solamente entre José y María. Interlocutor. ¿Hasta qué punto sabía María que Jesús era el Mesías tan esperado? Arcángel Gabriel. María no tenía tanto conocimiento, pero sí tenía mucha sabiduría. Sabía que Jesús era un ser especial. María conocía la Torá de memoria. Pero era mujer, y ya sabemos que en aquella época las mujeres eran dejadas de lado. Las costumbres judías dejaban muy mal parada a la mujer en general. Doy un ejemplo: un campesino que acababa de comer una pierna de cordero y tenía las manos llenas de grasa, llamaba a la hija mayor y se limpiaba la grasa en el cabello largo de la niña. Parece aberrante lo que digo, pero fue real. Es más, cuando la niña ya estaba crecida, la familia buscaba sacársela de encima y atrapaban al primer candidato que se cruzaba, buscando casarlo con ella. Pero el padre del muchacho, que no era ningún tonto, pedía una indemnización por llevarse esa carga. Luego de muchas discusiones pactaban el precio y se arreglaba la boda. Volviendo a mi amada María, tenía una sabiduría dada por el Altísimo y entonces esa sabiduría la aplicaba a su hijo. Interlocutor. ¿María tuvo más hijos? Arcángel Gabriel. Sí, tuvo 3 hijos más con José. Además, José tenía 3 hijos de su matrimonio anterior. No empalidece para nada la figura de María el hecho de que se sepa la verdad sobre cómo quedó embarazada. María, en ningún momento, cometió lo que en aquella época se consideraba pecado. Jamás cometió adulterio. Ella tuvo un esposo legítimo. Y luego tuvo un segundo esposo, el bueno de José, que también hizo de tutor de ella. Interlocutor. Han querido hacer aparecer el nacimiento de Jesús como una intervención divina del Espíritu Santo, lo cual a mi juicio es una tontería, porque Jesús dejó bien aclarado que él había venido a cumplir la ley, no a violarla. ¿Para qué producir un milagro fuera de las leyes físicas? Arcángel Gabriel. El milagro existió, en el sentido de que mi amado Jesús ha transmitido el mensaje de amor más grande de todos los tiempos. Amaos los unos a los otros y amad a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ha dado mucha sabiduría a todo aquel que lo ha querido escuchar. También se han sumido en la ignorancia muchos que todavía no lo escuchan, desgraciadamente. Los saludo con todo mi amor y voy a dejar paso a otra entidad. Interlocutor. Hasta luego y agradecido por las revelaciones. La resurrección de Jesús. ¿Puede haber algo más infantil que una religión que pregona la resurrección de la carne? Los extraterrestres pudieron resucitar a Jesús porque su cerebro estaba intacto, ya que pudo durar mucho tiempo sin deteriorarse a causa de la radiación que recibió durante el episodio que se conoce como la transfiguración. El cielo responde. 3. Primera parte. La conspiración Elohim 1 por Jorge Raúl Holguín. Información complementaria sobre Jehová en la sesión con el Eloa Jehová, 23 de marzo de 2007. Al comienzo era la singularidad. Era la nada y era el todo. Había terminado un ciclo y el absoluto no se encontraba manifestado. Luego, en un nanosegundo, se manifestó a través de diversas creaciones. 3. El universo suprafísico. Es suma estupidez creer en una opinión a causa del número de los que la tienen. Giordano Bruno. Según antiguos conocimientos se decía que la materia estaba conformada por vórtices de energía. Lord Kelvin, el físico que definió el cero absoluto y elaboró una escala de grados de temperatura, opinaba que no había nada sólido en lo material, que todo era una gran ilusión alimentada por una falsa realidad.